El día de hoy vamos a hablar acerca de la manera como un creyente debe actuar en su interacción con otros creyentes en la iglesia. El estudio de hoy está dirigido a aquellos que ya experimentaron un encuentro con Dios y decidieron poner su vida en manos de Él para seguirlo. Si tú no te identificas con el inicio de este estudio, no te preocupes. Al final tengo algo especial para ti. El cristiano o creyente es un seguidor de Cristo. Esto es lo que realmente significa este término. Y el camino para llegar a ese estado no es algo esotérico o mágico y complicado. Sí es una acción milagrosa que opera en un ser humano, pero puede operar en ti mismo si tú lo deseas. Cuando una persona entiende en algún momento de su vida que ha realizado acciones incorrectas, cosas que no pueden ser aprobadas por la sociedad y mucho menos por un ente creador superior, Dios, generalmente reacciona de dos maneras. 1. Decide no darle importancia al hecho y seguir su vida normal. 2. Decide arrepentirse, pedir perdón y estar dispuesto a cambiar. Estas acciones incorrectas, a lo que comúnmente se le llama pecados, son cosas que cada uno de nosotros, como ser humano, sabemos el momento en el que algo está mal. Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia. Tú no puedes eludirla. La conciencia será tu abogado defensor o tu fiscal acusador el día que Dios te mande a pedir cuentas, porque no te puedes esconder de ella. Todos tenemos una conciencia y podemos ignorarla. Podemos hacer como que no le hacemos caso, pero la conciencia es algo que a todos nos marca qué es correcto y qué no es correcto. El pecado es pecado y ante los ojos de Dios no hay tamaños de pecado. Así que la conciencia te dice lo que está mal y tú sabes que está mal. Si tú decides hacerlo mal, no es por desconocimiento. Si decides hacer lo correcto, de acuerdo a lo que tu conciencia te marque, entonces vas por buen camino. Dios ha prometido realizar un cambio dramático en la vida de quienes se arrepientan de haber realizado acciones que no son aprobadas por Él. La Biblia llama a esa conversión el nuevo nacimiento. Cuando una persona se convierte, se arrepiente del pecado, cree en el Señor Jesucristo y nace de nuevo, ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Pero nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han hecho caso a la palabra de Dios y han tomado la decisión de entregarle su vida. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, estas palabras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que antes no lo eran. Entonces, ¿a quiénes les dio esa potestad? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre, pasan a ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que no todos son hijos de Dios como las religiones muchas veces lo marcan.
Hay un momento en el cual uno puede pasar a ser hijo de Dios. Cuando esto ocurre en la vida de un ser humano, se está llevando a cabo un proceso que no es únicamente un asunto terrenal o un motivo de satisfacción personal para aquel o aquellos que le hablaron de Cristo a la persona convertida. Este hecho hace regocijar a las huestes mortales e inmortales que han presenciado la conversión de otro pecador que con corazón contrito se ha vuelto hacia Dios para servirle con fe. O sea, aquí hay intervenciones terrenales de la gente que le habla a otros de Cristo y también huestes que no son terrenales, aquellos que también están viendo lo que ocurre cuando una persona le habla a otra acerca de Cristo. La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. La razón de este gozo no es solamente el arrepentimiento del pecador, sino también la adopción de otro hijo de Dios que viene a darle gloria, a magnificar su nombre y a acercar el día del regreso del Señor. Dice en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan al igual que aquellos que intervinieron hablándole a alguien de Cristo y logrando con su vida muchas veces que esa persona realmente se rinda ante Dios. Así que el arrepentimiento y el renacimiento son grandes acontecimientos en la vida de un pecador y de toda la familia de Dios. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando creemos en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Sin embargo, el que nace de nuevo debe ser humilde y entender que esto se ha llevado a cabo en su vida. Dios lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Si este nuevo creyente se mantiene fiel al llamamiento divino, está destinado a recibir el gran honor de heredar el reino con Jesús y gozar de la inefable gloria de ser parte del todo en todos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues que un creyente, un nuevo creyente, tiene, al pasar a ser parte de la familia de Dios, una serie de privilegios, podríamos decir, y honores también, que heredará junto con el reino que Dios tiene para todos aquellos que confiaron en Él. Cristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, somos hijos de Dios por adopción, ya no somos del mundo, ya somos hijos de Dios, porque Dios así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. La nueva familia del recién nacido Hijo de Dios tiene muchos miembros
como el apóstol Pablo nos explica, es un cuerpo con Jesús a la cabeza. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el cuerpo de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Él es la cabeza y el cuerpo somos todos aquellos que ya pasamos a formar parte de esta familia divina. En esta familia divina hay individuos de diversas personalidades, con habilidades, cultura y educación que varían enormemente. Jesús trae hacia sí no solo a los pobres, también a los ricos, no solo a los indoctos, también a los cultos, no solo a los humildes, también a los gobernantes. Todos deben ser transformados a la imagen divina para que lleguen a una unidad en la fe, en el carácter y en el servicio. Dios no hace acepción de personas. Todos están invitados a venir hacia Él. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Reconocer que hemos estado mal ante Él. La persona que reconoce que sus acciones no serían aprobadas por Dios y está dispuesto a arrepentirse y a pedir perdón, está invitado a formar parte de la familia divina. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, todos somos diferentes, personas diferentes, de diferente personalidad, de diferente educación, pero todos somos parte de un cuerpo que es único. Y ese cuerpo está comandado por Cristo. Decíamos que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una construcción. La iglesia la forma todo el cuerpo de creyentes que han entregado su vida a Cristo. Para ilustrar la naturaleza de esta unidad, el apóstol Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano, con sus numerosas partes y funciones. Todas ellas contribuyen de una u otra manera a conservar la eficiencia y salud del cuerpo entero. O sea, el cuerpo está compuesto de muchas partes y cada una tiene una función diferente, pero entre todas conservan la eficiencia y la salud de todo el cuerpo. Entendemos la fuerza de su ilustración. El dedo meñique es muy pequeño y parece ser una parte insignificante del cuerpo, pero ¿cuánto serían dañados el equilibrio y las facultades de la mano si lo quitáramos? O sea, aquellos que han tenido la desgracia de perder algún dedo por accidente, ya sea de trabajo o de lo que sea, se dan cuenta de la enorme falta que le hace a la mano uno solo de los dedos. El miembro más simple y humilde de una iglesia puede parecer que carece de importancia al compararlo con otro que hace un papel sobresaliente en la vida de la congregación.
pero si ha cumplido su responsabilidad espiritual, ¿cuánta falta hace cuando se va? O sea, no hay miembro simple. No somos unos más que otros. Todos tenemos un trabajo diferente, pero necesario dentro del cuerpo de la iglesia. En 1 Corintios 12, versículos 21 al 22, dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así es. Realmente no hay una parte menor. Todas tienen su función y todas son necesarias. En el cuerpo humano y en el cuerpo espiritual, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo demuestra que todas las partes del cuerpo son necesarias para su funcionamiento adecuado. En esta familia todos cuentan, todos son necesarios para la iglesia y todos deberían tener o buscar una tarea que contribuya a la salud de los miembros individuales. Como familia, cada miembro tiene que llegar a conocer y entender a los demás. Tenemos que formar una comunidad de simpatía para que se pueda decir con verdad lo que se dice en 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues eso es hermoso. En ambos casos, si un miembro de la iglesia tiene problemas, si sufre de alguna manera, todos sentimos ese sufrimiento. Porque somos uno, somos un cuerpo. Y aquel que recibe de alguna manera honra en alguna de las cosas que realiza, a todos nos da gusto. Todos gozamos con él de esa honra que recibe, porque somos una familia. Y cada uno, a pesar de ser miembros en particular, somos parte de este cuerpo. Este cuerpo único, esta familia de Dios, es tan importante que no deberíamos dejar que el nombre cristiano nos engañe y nos lleve a un concepto falso de valores espirituales, dando demasiada importancia a un nombre que no es más que una etiqueta conveniente. Antes bien, debemos recordar que el cuerpo es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El término cristiano en realidad alguien lo acuñó, pues un cristiano es un seguidor de Cristo. Antiguamente a aquellos que profesaban creer y seguir a Cristo se les empezó a llamar cristianos. Pero el cristiano es una etiqueta muy conveniente que ahora cualquiera se pone. Y no todos son seguidores de Cristo. El ser cristiano, el ser creyente, es ser un seguidor de Cristo. No es ponerse una etiqueta porque pertenecemos a determinado grupo o a determinada religión. El cristiano es un seguidor de Cristo. Y como seguidor debe hacer aquellas cosas que Cristo estipuló como las correctas para hacer por los seguidores, por los creyentes. Dios ha escogido a cada creyente sin parcialidad y sin acepción de personas. Nadie en su vanagloria humana debe olvidar su papel en la iglesia.
porque ella testifica al mundo de la sabiduría y de los propósitos eternos de Dios, y cada miembro debe ser digno de ella. No es que alguien se sienta más que otro o que se crea más porque su labor ante sus ojos es superior a los demás. No hay vanagloria aquí. No debe haber egoísmo, no debe haber orgullo, porque la Iglesia tiene un papel muy importante. Debe mostrar y debe testificarle al mundo el propósito divino. Entonces, todos debemos ser dignos de pertenecer a la familia de Dios, haciendo a un lado el egoísmo, la vanagloria, el orgullo. En la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 4, nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos somos uno. Entre todos formamos un solo cuerpo. En la primera de 3 parábolas que tratan de la vida y la obra del creyente, Jesús enfatiza el servicio a la iglesia diciendo que el siervo fiel y prudente es el que fue puesto sobre la casa por su Señor para que les dé el alimento a tiempo. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 45, estas son palabras que dice nuestro Señor Jesucristo haciendo una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué características debe tener para que sea al que su Señor puso sobre su casa? ¿Quién es ese siervo puesto sobre la casa del Señor? Debemos suponer que estos son los ancianos y dirigentes de la iglesia. No es este necesariamente el tipo de liderazgo al que se refería el Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 27 al 28, nos da un poco más de luz acerca de a qué se refiere Cristo con esto. Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿quién quiere ser ese siervo fiel? Bueno, pues el que quiera servir, el que esté dispuesto a servir, no a ser servido. Porque ni Cristo vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Durante la última cena, Jesús dio a sus seguidores el más grande ejemplo de este principio de servicio cuando se arrodilló ante ellos y les lavó los pies. Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 12 al 15. Así que,
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo? ¿Qué capaz que uno de nosotros le lave los pies a otro? ¿Cómo? Lo veríamos como una humillación. La humildad no es humillación. La humildad es quitarse el orgullo, quitarse la vanagloria. Ser humilde es realmente algo sensacional. No podemos nosotros entender hasta dónde Dios aprecia la humildad en sus hijos. Hacernos miembros del cuerpo de Cristo significa ponernos a disposición de la familia de la fe para servirla de la manera que sea necesaria, por humilde que sea la tarea y sin hacer acepción de personas. Cuando te pide alguien en la iglesia que realices alguna actividad, no califiques esa actividad, no menosprecies algo porque pienses que es un trabajo humilde. Haz tu tarea y hazla con orgullo, porque realmente todas las tareas que se hacen para la iglesia se hacen para el Señor. El segundo principio importante que Jesús revela en la parábola es que el siervo fiel y prudente provee de alimento al resto de la casa en su tiempo. Es decir, cada vez que se reúne la iglesia y cuando el siervo tiene oportunidad de hacerlo. Pero, ¿cuál es el alimento que se provee? Jesús lo describe de la siguiente manera en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El alimento no está hablando de comida. Bueno, sí está hablando de comida, pero no de la comida que pensamos nosotros. La comida, el alimento, se está refiriendo al alimento espiritual. El alimento espiritual, la comida agradable a los ojos de Dios, es hacer su voluntad. El siervo prudente provee de lo necesario al resto de la casa para que puedan hacer la voluntad divina. Entonces, ese siervo fiel tiene la oportunidad de proveer el alimento. Pero eso es algo que Dios debe designar. Aquí no hay dedazo. Dios es quien elige a aquellos que están dispuestos a servir, quitando de su vida el orgullo, la vanagloria y todas esas cosas que solamente estorban. La voluntad de Dios incluye unidad de fe, comunión y compañerismo.
es decir, el caminar en la fe y en un mismo propósito los unos con los otros, con el Padre y con Jesús en amor, el cual es de Dios y debe manifestarse en verdad y con hechos. Unidad, comunión, compañerismo, eso es lo que debe tener el cuerpo de Dios, eso es lo que debe tener la familia de Dios. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La simulación no tiene cabida en el reino de Dios. No funciona si tú haces como que tienes unidad o comunión o compañerismo. Se debe de manifestar con hechos y en realidad, no solamente de palabra. Así que la voluntad de Dios debe trabajar en cada creyente tan abnegadamente como lo hizo en Cristo. Esta obra no es la responsabilidad solamente de un grupo de hermanos, sino de todos. Todos formamos la familia de Dios, todos tenemos responsabilidades para con la iglesia y todos tenemos que estar en comunión unos con otros. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, esta es la verdadera comunión. Aquí no hay simulación. Debe haber comunión de unos con otros porque nuestra comunión es con Dios. Y en ese mismo libro, en el capítulo 4 y versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor se debe manifestar. El amor es una decisión que se toma, no es un sentimiento como nos han hecho creer. El amor es una decisión. Dios decidió amarnos, decidió cambiar su habitación celestial por una habitación terrenal, convertirse en hombre y venir a pagar por nuestras faltas por amor, para evitar nuestra separación eterna de Él. Él tomó la decisión de hacer todo esto por amor. El amor es una decisión que se toma y no maripositas en el estómago, no es un sentimiento como nos han hecho creer durante mucho tiempo. Los jóvenes pueden contribuir a la iglesia con su idealismo, entusiasmo, vigor y ganas de trabajar. Las jóvenes pueden aportar al ambiente de la iglesia su gracia, frescura y espíritu de servicio, a tal grado que la congregación sienta que, mientras Cristo no venga, el futuro y las actividades de la iglesia están asegurados. Los maduros, con su sabiduría espiritual y más extensa experiencia, deben comprender a los jóvenes y buscar la mejor manera de utilizar su energía y sus habilidades. El bienestar de la iglesia es responsabilidad de todos,
Pablo a veces sentía que la preocupación por todas las iglesias descansaba sobre él, pero nunca abandonó esa responsabilidad. ¿Cómo podría hacerlo? La iglesia es cuidada por Dios y por Jesús, y nuestra responsabilidad para con ella es parte de la comunión y pacto que tenemos con ellos, y no puede ser abandonada ni delegada a otros. La participación en la iglesia debe ser un gozo, se debe disfrutar el participar, el contribuir a la iglesia, a las actividades de la iglesia. Eso debe ser un gozo, debe disfrutarse. No es algo que se sufra. Si alguien sufre por realizar alguna actividad hacia la iglesia, está completamente desfasado de ahí. La iglesia está cuidada por Dios, está custodiada por Cristo, es Cristo mismo como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar orgullosos de contribuir con algo hacia la iglesia, gozosos de poder hacerlo, de tener esa facultad enorme de poder contribuir a la iglesia. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así debe ser. Un cuerpo, una unidad, una iglesia. Una, no muchas, muchos miembros, pero en amor de unos para con otros. Cuando cada miembro de la familia de Dios se dé cuenta de la maravilla del renacimiento, la grandeza del llamado divino y la majestad de la Iglesia al testificar del amor, vida y verdad de Dios, entonces, y solo entonces, podrá entender lo que la voluntad de Dios significa para él mientras se esfuerza por encajar en esta familia divina. Debemos entender la grandeza de ser llamados a servir en la iglesia. Esto es un privilegio de poder, a través del servicio a la iglesia, testificarle al mundo acerca del amor de Dios. Cuando lo entendamos, cuando veamos realmente lo que esto significa, tendremos ese gozo, ese disfrute del que estoy hablando. Disfrutaremos cada acción y cada cosa que se haga a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, a favor de nuestros hermanos. Mientras tanto, Jesús está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, Cristo cada vez está más cerca su regreso. Las cosas que señalan el regreso de Jesús se están cumpliendo cada vez más. Cristo espera con ansia, al igual que nosotros, el regresar. Pero Él no quiere que nadie se pierda. Todavía hay mucha gente que necesita escuchar acerca de Él. Y con nuestra labor dentro de la iglesia para difundir su amor, su verdad, su vida, con nuestra labor y nuestro trabajo,
haremos a Dios atractivo para que la gente quiera acercarse a Él, quiera conocerlo, quiera entregarle su vida. Y así, cada vez se acorta más el tiempo de su regreso. En el libro de los Efesios, capítulo 1 y versículos del 18 al 21 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sentado a la derecha del Padre, esperando el momento de regresar, de venir por nosotros y de llevarnos a ese lugar al que Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Él espera el momento decisivo de su regreso, y así como lo hizo en el caso de las 7 iglesias de Asia, observa el progreso o el decaimiento de cada iglesia y de cada miembro individual de su cuerpo en el mundo entero. O sea, Dios está esperando el momento y desde luego, pues observando también qué es lo que ocurre en su iglesia. En realidad, la iglesia somos todos los creyentes. No hay diferentes iglesias. Bueno, sí hay diferentes denominaciones y hay hasta religiones, pero el verdadero creyente, aquel que le ha entregado su vida a Cristo, forma parte de la familia de Dios y del cuerpo único de Cristo. Aquí no hay denominaciones. El juicio a las 7 iglesias fue escrito para nosotros. Nuestro juicio será en el tribunal de Cristo. Si el juicio a las 7 iglesias nos marca qué es lo que Dios espera de nosotros y también qué es lo que Él ve en nosotros. Y cada uno tendrá su juicio de manera individual en el tribunal de Cristo, por supuesto. Cada uno, dice la Escritura, dará a Dios cuenta de sí. Dios quiera que hallemos gracia y misericordia en aquel día. Y la pregunta es, ¿y a ti, cómo te encontrará Jesús cuando regrese? ¿Te encontrarás sirviendo? ¿Levantarás el rostro hacia Él con una sonrisa y con el anhelo de que lo estás viendo llegar? ¿Con el gozo de eso? ¿O bajarás el rostro avergonzado porque en el momento en que Cristo llegó, tú estabas haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios? ¿Cómo te encontrará? Dice en el libro de Lucas, capítulos 12 y versículos 36 y 37: y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Para nuestro Señor Jesucristo será un gusto también el poder servirte, porque fuiste un siervo fiel y estarás gozoso compartiendo con Él. Si no fuiste un siervo fiel, estarás avergonzado delante de Dios, porque Él vino para servirte, pero tú no fuiste digno. Y para ti que tal vez no estás seguro si ya eres parte de la familia de Dios, que no sabes si has sido adoptado a través de su gracia, te dije que tenía algo al final. Al empezar esta predicación, te dije que había algo al final para ti. Los pasos para incluirte en la familia de Dios son los siguientes. 1. Reconocer que has hecho cosas que no serían aprobadas por Dios. Ese es el primer paso. El primer paso para que el alcohólico se cure es reconocer que es alcohólico. El primer paso para que se cure el drogadicto es primero reconocer que es drogadicto. Si no reconoce que tiene un problema, no va a tener manera de curarse. Si tú no reconoces que has hecho cosas que no serían aprobadas por Dios, entonces vas a seguir pensando que lo que haces está bien y que no necesitas arrepentirte. 2. Arrepentirte y pedirle que te perdone y haga de ti una nueva criatura. Cuando reconoces que has hecho cosas mal y decides arrepentirte, debes pedir perdón para que Dios haga de ti una nueva persona. 3. Abrirle tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida. Abrirle tu corazón. Invitarlo a ser parte de ti y entregarle tu vida. Quitarte del volante de tu vida que has conducido durante mucho tiempo y solamente le has hecho abolladuras, y dejar que tome Él el volante y que conduzca tu vida de la mejor manera para que después la veas limpia y reluciente como nunca la pudiste haber traído tú. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú hoy escuchaste este llamado, si has entendido que Cristo está llamando a la puerta de tu corazón, si escuchaste su voz y estás dispuesto a abrir esa puerta, Cristo va a entrar y va a cenar contigo y va a ser uno contigo, porque ya sabes cuál es la cena. La cena es su carne y su sangre que derramó por ti para que pudieras ser perdonado de todas las cosas equivocadas que has hecho en tu vida. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le recibes, si crees en Él, podrás ser un hijo de Dios.
Bueno, pues, si tú has sentido el llamado de Dios a tu vida, yo te invito a que abras las puertas de tu corazón. Yo te voy a guiar en una pequeña oración. Tú no tienes que hacer nada, no tiene que ser en voz alta, tú hazla en tu interior, pero hazla con toda honestidad, para que Dios realmente escuche tu corazón, tu arrepentimiento y la promesa que Él ha hecho sea también para ti, para que pases a formar parte de esta hermosa familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vamos a orar. Solamente tienes que inclinar tu rostro, cierra tus ojos y dile a Dios desde el fondo de tu corazón estas palabras. Padre Santo, Dios, muchas gracias, Señor, porque hoy entendí que te necesito. Entendí que mi vida no es recta delante de tus ojos y que estoy separado por eso de ti. Quiero pedirte perdón por todas las cosas que he hecho mal en mi vida, por todas aquellas con las que te he ofendido, Señor, por las cosas que recuerdo y también por las que no recuerdo, Señor. Perdóname. Quiero pedirte que vengas a mi vida. Quiero abrirte las puertas de mi corazón y que entres en él. Que me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra. Que perdones mis faltas y que seas el Señor de mi vida. Quiero formar parte de esta gran familia que es tu iglesia. Te entrego mi vida para que seas tú quien la maneje a partir del día de hoy. Te agradezco todo esto y sea toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre de Jesús.